En el capítulo anterior de la transformación del magnate, vimos cómo la inesperada conexión de Sofía Vargas con el pequeño Leo llevó a Javier Serrano a ofrecerle una oportunidad única. Pero entrar al mundo de los Serrano significa enfrentar no solo el lujo y la complejidad de una nueva vida, sino también las sombras de un pasado oculto y los prejuicios de quienes protegen el imperio familiar. Hoy, en la trampa de la matriarca, Sofía se verá en el ojo del huracán. ¿Podrá su bondad y su genuina intención de ayudar a Leo resistir los embates de una verdad que amenaza con destruirlo todo? Prepárense para una confrontación que pondrá a prueba la integridad y el coraje. Contenido del episodio 2. Tenemos un trato, señor Serrano. Javier, por favor, corrigió él. Si vamos a trabajar juntos por el bienestar de Leo, podemos dejar las formalidades. En ese momento, ninguno de los dos notó que estaban siendo observados. Desde la puerta entreabierta de la sala, Blanca, la gobernanta, seguía la escena con mirada preocupada. Sabía que la llegada de Sofía no sería bien recibida por todos en la casa, especialmente por doña Isabel Fuentes, la matriarca de la familia, estricta, extremadamente protectora con su nieto y desconfiada de extraños. Mientras Javier y Sofía discutían los detalles prácticos del acuerdo, al otro extremo de la ciudad, en el pequeño departamento que Sofía compartía con una compañera, su teléfono sonaba insistentemente. Era una llamada que sacaría a la luz secretos del pasado que había intentado dejar atrás. Secretos que podrían comprometer su nueva oportunidad antes de comenzar. En la pantalla del celular abandonado parpadeaba el nombre Dr. Castro, Hospital La Esperanza. 2 semanas habían pasado desde que Sofía aceptara el trabajo en la residencia del Valle. La adaptación era gradual, con Sofía yendo a la casa 3 veces por semana inicialmente para no alterar bruscamente la rutina de Leo. Los avances eran pequeños, pero significativos. El niño ya la reconocía al verla llegar, a veces incluso esbozando una discreta sonrisa. Las comidas se volvieron menos tensas y Leo comenzaba a aceptar participar en actividades sugeridas por Sofía, como juegos sencillos y ejercicios sensoriales que ella adaptaba de sus experiencias con su hermano. Aquella mañana de jueves, Sofía llegó a la mansión más temprano de lo habitual. Había quedado con Javier para asistir a la reunión semanal con el equipo multidisciplinario que atendía a Leo para alinear enfoques. Roberto, el chofer, ya la esperaba en la puerta, como se había vuelto costumbre. Javier insistía en enviar el auto por ella, argumentando que facilitaba su logística y garantizaba puntualidad. «Buenos días, Sofía», saludó Roberto con su habitual sonrisa amable. «¿Durmió bien?» «No mucho», confesó ella entrando al auto. «Me quedé estudiando hasta tarde. Decidí intentar el proceso de reingreso a la universidad el próximo semestre». «Qué bien», respondió el chofer, arrancando el vehículo. «Al señor Javier le alegrará saberlo. Él valora mucho la educación». Durante el trayecto, Sofía repasaba mentalmente las notas que había preparado para la reunión. Sabía que enfrentaría resistencia de algunos profesionales, especialmente de la doctora Ramos, que no ocultaba su incomodidad con la presencia de alguien sin formación completa en el equipo. Al llegar a la mansión, Sofía notó un auto desconocido, estacionado en la entrada principal. «¿Tenemos visitas hoy?», preguntó a Roberto mientras bajaba del vehículo. «Doña Isabel Fuentes llegó de viaje anoche», respondió él en voz baja, como si compartiera un secreto. «La madre del señor Javier». Sofía sintió un vacío en el estómago. Ya había oído hablar de la matriarca de la familia Serrano a través de comentarios de Blanca y otros empleados. Sabía que era una mujer de carácter fuerte, que mantenía control sobre muchos aspectos de los negocios familiares, incluso después de pasar el mando oficial a su hijo. «¿Ella sabe sobre mí?», preguntó Sofía con ansiedad. Roberto se encogió de hombros.
El señor Javier debe haberlo mencionado, pero la señora no suele involucrarse mucho en los asuntos relacionados con Leo, al menos no directamente. Sofía asintió, agradeció y se dirigió a la entrada lateral que solía usar. Prefirió no encontrarse con la matriarca en su primer día. Cruzó los jardines bien cuidados y entró por una puerta discreta que llevaba directamente al ala donde estaban las salas de terapia y el cuarto de Leo. Blanca la esperaba en el pasillo con una expresión preocupada. «Buenos días, querida», la saludó la gobernanta en voz baja. «La reunión se cambió a la biblioteca. Todos ya están ahí, incluyendo a doña Isabel Fuentes». «¿La madre del señor Javier va a participar?», preguntó Sofía, sintiendo cómo aumentaba su ansiedad. «Ella insistió», respondió Blanca con una mirada significativa. «Prepárate, Sofía. Doña Isabel Fuentes puede ser complicada». Con un suspiro para reunir valor, Sofía siguió a Blanca hasta la biblioteca, un cuarto imponente en la planta baja, con estantes del piso al techo llenos de libros bien conservados. En el centro había una gran mesa ovalada donde varias personas estaban sentadas. Reconoció a la doctora Ramos, al doctor Ortega, neurólogo de Leo, y a otros 2 profesionales que había conocido brevemente. A la cabecera de la mesa estaba Javier y a su lado una mujer elegante de aproximadamente 70 años. Cabello gris, perfectamente recogido en un moño, postura recta y expresión severa. Sus ojos, del mismo color que los de Javier, examinaron a Sofía de arriba a abajo cuando entró al salón. «Ah, señorita Vargas, bienvenida», dijo Javier, levantándose, puntual como siempre. «Permítame presentarle a mi madre, Isabel Fuentes». Sofía se acercó y extendió la mano, esforzándose por mantener la compostura. «Es un placer conocerla, señora Fuentes», dijo con una sonrisa educada. Isabel aceptó el saludo con un apretón de manos breve y frío. «Así que esta es la joven que ha causado tanto revuelo», comentó ella, su tono dejando ambiguo si eso era bueno o malo. «Mi hijo habla mucho de sus técnicas innovadoras». La forma en que pronunció innovadoras dejaba claro su escepticismo. «Solo comparto lo que aprendí con mi propio hermano, señora», respondió Sofía con humildad. «Nada que reemplace el trabajo de los profesionales calificados aquí presentes». Javier señaló una silla vacía. «Por favor, Sofía, únase a nosotros. Justo estábamos discutiendo los progresos de Leo en las últimas semanas». Sofía se sentó sintiendo las miradas evaluadoras de todos en la sala. La doctora Ramos hojeaba una carpeta con notas mientras el doctor Ortega consultaba algo en su tableta. «Como decía», continuó Javier, «he observado mejoras significativas, especialmente en la alimentación y en la disposición de Leo para nuevas actividades. Creo que el enfoque de la señorita Vargas ha sido un complemento valioso al tratamiento». «Con todo respeto, señor Serrano», intervino la doctora Ramos, «hay que ser cautelosos al atribuir progresos a intervenciones no estructuradas. Los niños con trastorno del espectro autista a menudo presentan variaciones naturales en sus comportamientos. Coincido en que debemos ser científicos en nuestras evaluaciones», dijo el doctor Ortega. «Pero tampoco podemos ignorar resultados positivos, aunque vengan de enfoques menos convencionales». Isabel Fuentes observaba el debate con ojos atentos, evaluando cada palabra. «Lo que me interesa saber», dijo finalmente, dirigiendo su mirada penetrante hacia Sofía, «es cuál es exactamente tu cualificación para tratar a un niño con necesidades tan complejas como las de mi nieto». La sala quedó en silencio. Todos parecían esperar ansiosos la respuesta. «Señora Fuentes, no pretendo tratar a Leo», respondió Sofía con calma. «Mi papel es crear un ambiente propicio para que él se sienta seguro y comprendido.
facilitando el trabajo de los especialistas. ¿Y dónde aprendiste a hacer eso?, insistió Isabel. Seguramente no en el restaurante donde servías mesas. El tono condescendiente hizo que el rostro de Sofía se sonrojara, pero mantuvo la compostura. Cursé 3 años de psicología en la UNAM antes de tener que pausar mis estudios, explicó. Durante ese tiempo me enfoqué en estudios sobre neurodesarrollo infantil, particularmente autismo, por mi hermano. Y sí, también aprendí mucho en la práctica, tanto con él como con otros casos que acompañé durante mis voluntariados. Javier intervino, notando el creciente malestar. Mamá, contraté a Sofía precisamente porque demostró una habilidad natural que complementa el trabajo técnico del equipo, explicó. Los resultados hablan por sí solos. Resultados que podrían ser coincidencia, replicó Isabel, o fruto del trabajo continuo que estos profesionales han realizado por años. Si me permite, señora Fuentes, habló el doctor Ortega. Aunque es pronto para conclusiones definitivas, he notado cambios en el comportamiento de Leo que coinciden con la llegada de la señorita Vargas. Está más receptivo durante nuestras sesiones, logra mantener la atención por más tiempo e incluso mostró interés en actividades que antes rechazaba por completo. Isabel no parecía convencida, pero se recostó en su silla, observando a Sofía con intensidad. Bueno, veremos cuánto dura este milagro, comentó al final. Ya he visto muchos métodos revolucionarios venir e irse sin dejar un impacto duradero. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, no olvides darle like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuemos. La reunión continuó por 1 hora más. Con cada especialista presentando sus informes y sugerencias, Sofía contribuyó modestamente, siempre respetuosa de la experiencia de los profesionales, pero firme en sus observaciones sobre las preferencias y patrones de comportamiento de Leo que había identificado. Cuando terminó la sesión, todos se retiraron, excepto Javier, Isabel y Sofía. Señorita Vargas, ¿nos darías un momento?, pidió Isabel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.